Iniciamos con esta cápsula el territorio en desarrollo. El tiempo que abarca específicamente este territorio en desarrollo va desde el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Este fragmento de esta quebrada línea del tiempo implica a su vez varios fragmentos en sí que son homogéneos, porque responden a hechos históricos específicos. Es decir que, siguiendo la idea del concepto de desarrollo, que implica cambios, transformaciones continuas, evolución, expansión, no es nunca estático, podemos identificar dentro de este periodo varios fragmentos que son correlativos a dichos hechos históricos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que se inicia en 1914 y termina en 1919, un periodo de entreguerra que es importante por el desarrollo económico que tiene, el inicio de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1939, su finalización entre 1945 y 1949 e inmediatamente el inicio de lo que se denomina Guerra Fría, que va a culminar con la caída del muro de Berlín. Junto con estos desarrollos bélicos va enlazado el desarrollo de la tecnología, siempre el desarrollo, esta cuestión de cambio, transformación y evolución. La revolución industrial que nosotros habíamos estudiado en el siglo XIX, que utiliza como energía el carbón, va a dar paso a una segunda revolución industrial que es previa a la Primera Guerra Mundial, que genera la tecnología que va a posibilitar la Primera Guerra Mundial y que va a usar como recurso energético el gas. Mientras que la tercera revolución industrial la vamos a encontrar cerca de 1969, cuando la energía haya mutado al uso de la electricidad y la energía nuclear. Hay otra revolución industrial ya cuando la informática entra en juego en la última parte del siglo XX. Estos procesos de desarrollo están acompañados también por relaciones territoriales que ya son complejas. Si recuerdan, ese sistema colonial que se había ido desarmando a lo largo del siglo XIX todavía tiene resabios en esta primera etapa del siglo XX. Y esas relaciones entre los países europeos y sus respectivas colonias van a entrar en tensión y van a ser una de las tantas causas del inicio de las guerras mundiales. Guerras mundiales que van a organizar el territorio mundial, la cuestión de lo mundial también es significativo, a partir de países que están relacionados, a partir de ideologías comunes o de intereses comunes, como lo son la Triple Alianza, donde van a unar las potencias centrales, que acá las tienen marcadas a partir del naranja, y el resto de lo que se va a denominar las potencias aliadas o los aliados que se van a enfrentar en el campo bélico a los anteriores. También están acompañados por una serie de países y territorios que permanecen neutrales, al menos a lo largo de buena parte de ambas guerras. La Primera Guerra se desarrolla fuera del territorio latinoamericano. La mayoría de estos escenarios bélicos no van a tener como centro nuestro territorio. En el caso de la primera, del 14 al 18, prácticamente su escenario bélico transcurre en Europa y lo que ven representado ahí es los países que están aliados a partir del eje, enfrentados a los países que a partir de Francia, Inglaterra y Rusia van a conformar el eje aliado. Estados Unidos va a ingresar en el último año a esta guerra y una guerra que está marcada sobre todo por la guerra de trincheras. El arte va a acompañar siempre el desarrollo de estos escenarios bélicos porque va a expresar tanto el sentimiento de que él participa como también va a representar el esfuerzo bélico de los países que entran en la contienda. La Segunda Guerra amplía la aplicación de las nuevas tecnologías en cuanto al armamento, en cuanto a los transportes, en cuanto a la comunicación, y también amplía los escenarios de las batallas desde el propio territorio europeo, el escenario de Rusia, el norte de África, la propia Oceanía, el frente del Pacífico, y también involucra los espacios que son océanos, eminentemente a partir del uso de submarinos, desde el Caribe hasta el mar que rodea a Europa, hasta de nuevo la propia Oceanía. Es decir, que la guerra se hace directamente internacional, mundial, abarca prácticamente todos los territorios, estén involucrados directa o indirectamente al proceso bélico.
Cuando la Segunda Guerra Mundial acaba, se va a conformar una serie de organizaciones que van a tratar de mantener en cierta forma la paz entre los estados. La Organización de las Naciones Unidas primero y después la Organización de Estados Americanos en el caso de nuestro territorio, lo que no va a detener el avance de la carrera armamentista y el avance de la carrera espacial que también ustedes ya conocen. En ambos casos, las potencias más importantes van a tratar de estar siempre adelante en estos procesos tecnológicos. De nuevo, es el arte el que va a retratar todos los horrores y las consecuencias de la guerra mundial, tanto sea el holocausto judío como la bomba atómica sobre Japón. En el caso del cuadro que tienen en pantalla, el Guernica de Picasso, retrata parte de la Guerra Civil Española, que es anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero que también forma parte de todos los procesos bélicos. La idea de que el arte se involucra con cómo mostrar la guerra y cómo la gente se siente dentro de ese espacio bélico es impresionante y es también importante de reconocer. El mismo Picasso dice, la pintura no se hace para decorar apartamentos, es un arma de guerra para atacar al enemigo y defenderse de él. Finalmente, la Guerra Fría es un periodo de tensa calma entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín. Los dos aliados durante ambas guerras mundiales, Estados Unidos y Rusia, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente se enfrentan, dado que tienen ideologías totalmente opuestas, y generan la división del mundo en dos posiciones, el bloque occidental y el bloque socialista. Y también una tercera posición, el tercer mundo, o aquellos que no están aliados con ninguno de estos dos países líderes. ¿Cómo se organiza esa división en bloques que implica, por supuesto, el territorio latinoamericano? Primero, a partir de este bloque occidental, con Estados Unidos como líder, más los países europeos todos de ideología capitalista. Su sistema económico es el capitalismo y su sistema político es la democracia liberal. Del otro lado, me queda la Unión Soviética como líder del bloque del Este, con áreas de ocupación a partir de sus propias fuerzas armadas comunistas que van a generar esa cortina de hierro en torno a su propio sistema territorial. Su sistema económico es el comunismo y su sistema político es la democracia popular. Esta división del territorio en función de las ideologías es lo que va a impulsar también, para mantener esa calma, una carrera armamentista que va a pasar por distintos recursos como el desarrollo nuclear, químico y biológico. También la carrera espacial para llegar a la Luna y el manejo de ese espacio, no solamente el territorio en el planeta, sino fuera de él, con los viajes que ustedes ya conocen. Y también un intervencionismo de ambos países en territorios que les pueden ser afines para frenar las ideologías contrarias, como en el caso de Cuba. Cuando el régimen soviético ya no pueda controlar más estas ideologías y ese territorio, va a empezar el resquebrajamiento del régimen, que va a culminar con la caída materializada en el muro de Berlín. Berlín, que es parte del territorio ocupado por Rusia al finalizar la Segunda Guerra, igual que lo hicieron los otros países que después se van retirando, los países que habían ganado la guerra y que van a manejar el territorio que justamente es vencido, es decir, Alemania. Este manejo internacional de bloques a los cuales los países se van alineando, esta es la idea de lo alineado y de los límites, de las fronteras, de los muros, es también particular de este periodo, no implica que todos vayan a empezar exactamente igual. Siempre hay un resto de resistencias locales que van a tratar de mantener alguna posición particular. De nuevo, esta idea de la libertad y de la búsqueda constante de la libertad del individuo es propia de la Guerra Fría a través de diversas expresiones. Siguiendo o no los procesos más tradicionales políticos, siguiendo o no las ideas de la cultura o generando una contracultura.
De allí que las expresiones totalmente abstractas por parte del arte norteamericano es lo que caracteriza esta expresión durante la Guerra Fría, en contraposición con el realismo socialista que se ve mucho en la propaganda soviética, como lo están viendo en las dos imágenes inferiores. Ese es el marco internacional de este contexto territorial, contexto que ustedes ya han estudiado en anteriores historias. Nos interesa qué sucede en el territorio americano en el marco de los conflictos armados del siglo XX. Lo que tienen en pantalla son los conflictos armados que sí suceden dentro de nuestro territorio, paralelos al desarrollo de las guerras internacionales que hemos visto. En este periodo, y acá tienen marcada la Primera Guerra, la Segunda Guerra y la Guerra Fría, los más significativos son, entre otros, la Revolución Mexicana, una revolución que pone al campesino, sobre todo, al frente del reclamo de los derechos a trabajar una tierra como propia. La guerra cristera, que también es parte de expresiones religiosas a las que los nuevos procesos políticos se van oponiendo. Y también guerras que son propias, guerras civiles, guerras que se mantienen dentro del territorio, que son las que están marcadas con el amarillito acá, mientras que hay guerras que se dan entre países siempre por cuestiones de límites, como el caso de la guerra del Chaco en el norte de nuestro territorio. La guerra civil paraguaya, la guerra civil de Guatemala, la guerra civil de El Salvador van a generar después a veces revoluciones internas que van a poner en escenario a una serie de guerras de guerrillas y de personajes, de líderes significativos que van a impulsar esos reclamos frente a la burguesía que tiene en ese momento el poder. Esto también está acompañado por ese avance, en este caso, de intervenciones estadounidenses que van dejando en el territorio sudamericano algunos puntos desde donde puedan avanzar o defenderse de la ideología, en este caso, contraria. Quiero decir que mientras se desarrollan estas guerras mundiales en el escenario europeo, en nuestro propio territorio también tenemos desarrollos que son bélicos y este periodo de tiempo tiene como característica esta cuestión bélica, que reclama, en el caso latinoamericano, el derecho de los más desposeídos, de los marginados, de los pobladores originales, de los afrodescendientes y también de la participación en una democracia libre y no en una democracia controlada, muchas veces fraudulenta, como la que la mayoría de los gobiernos conservadores habían adoptado hasta ese momento. Entre las contiendas bélicas más significativas de la placa anterior, cabe destacar la Revolución Mexicana, no solamente por lo que significa para la historia latinoamericana, sino por la influencia que va a tener en el arte y la arquitectura. La Revolución Mexicana es un reclamo frente a un sistema dictatorial del campesinado pobre que no tenía acceso directo a la tierra y que reclama justamente eso, la tierra es del que la trabaja. A partir de los líderes que la encabeza, como Pancho Villa o Emiliano Zapata, ahí tienen las posiciones desde el sur y desde el norte, primero llegando al poder a través de uno de sus representantes, pero después una serie de contrarrevoluciones internas. La Revolución Mexicana se va a desarrollar durante 10 años y va a abarcar prácticamente todo su territorio. La idea de moverse sobre el territorio, la idea de recurrir a esta guerra de guerrillas para alcanzar a manejar cierto poder, va a poner sobre todo en evidencia cómo el campesinado, el hombre que trabaja directamente en el campo, que no es dueño de la tierra, es la base necesaria de todo un sistema en el cual hasta ese momento no participaba. Esa participación es la que se va a alcanzar finalmente con la Revolución Mexicana. Vamos a ver en la arquitectura cómo ese pueblo campesino que acá retrata Siqueiros aparece en toda esa expresión artística
y en cómo la cuestión social va a permitir el ingreso de lo que nosotros conocemos como el movimiento moderno. Y ya, paralelo al desarrollo de la Guerra Fría que hemos visto en el territorio internacional, en este territorio en desarrollo latinoamericano, el poder político va a ser ocupado por una serie de dictadores militares o apoyados por la milicia. Este poder militarizado que se va a quedar con ese poder durante un tiempo considerable. A veces en forma unipersonal, como Somoza, Trujillo, Batista, después Castro, Stroessner, Banzer, Torrijos, Duvalier, Pinochet, o a veces directamente como gobiernos de facto a través de juntas militares, en el caso argentino, en el caso de Brasil y Ecuador. Esto va a generar también guerrillas armadas internas que van a ir alterando la paz civil hasta llegar a verdaderas guerras internas. Sigamos con la producción, el modelo económico de este territorio en desarrollo latinoamericano. En ese momento, al inicio de este periodo, nosotros éramos un sistema que producía a partir de un modelo agroexportador, porque teníamos todas las materias primas necesarias para ese sistema, como no están mencionados acá. En el marco de las contiendas bélicas y del desarrollo de esa segunda revolución industrial que mencioné, la incorporación, la innovación a partir de la producción en cadena es lo más significativo que va a incidir en el desarrollo de la futura tecnología e industria. Esta producción en cadena lo que tiene es a reducir el tiempo que implica producir determinado producto y también controlar eficientemente la administración, la estadística y la calidad, siempre acompañado por nuevos sistemas de transporte y nuevos sistemas de comunicación y nuevas fuentes de energía como lo fue el gas y después la electricidad. Dado que la industria bélica también va a atravesar un desarrollo importante en la entreguerra y después una gran depresión, la del 29 al 33, que va a hacer caer el mercado de Estados Unidos, va a ser importante el desarrollo en sí de nuestro propio sistema productivo, que va a iniciar lentamente el camino hacia la industrialización. El Plan Marshall a nivel internacional, que quizás lo han oído nombrar, es lo que va a asegurar la recuperación del territorio europeo y va a ser pagado, patrocinado por el poder norteamericano. El comercio internacional a partir de las líneas aéreas comerciales y el desarrollo del consumo que hoy conocemos hasta llegar a la crisis del petróleo es lo que marca a nivel internacional este nuevo modelo que en el territorio latinoamericano va a posibilitar la aparición de esta industrialización por sustitución de importaciones. Importaciones que ya no podíamos tener porque los países que producían estaban en guerra. De allí que aparezca, por ejemplo, la CEPAL en 1948 y una serie de nacionalizaciones de los principales servicios a nivel de cada país. A partir de ahí se van a desarrollar, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, la Corporación Chilena de Fomento, Trabajo, el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, que era el IAPI, y la Fábrica Nacional de Motores para Brasil y la Corporación Venezolana de Petróleo, y como ven ahí, los principales recursos en sí, desde la mano de obra hasta la materia prima que van a trabajar, inician el desarrollo industrial latinoamericano. De nuevo, es el arte el que les muestra cómo esa tecnología y cómo esa organización para el trabajo es lo que más se destaca en este periodo. Para cerrar esta idea de la producción y la economía en el territorio en desarrollo latinoamericano, los países no solo se alineaban en función de las ideologías, sino también que se clasificaron después en función de esa producción. En países que estaban desarrollados, en países en vías de desarrollo y en países subdesarrollados. El mapa les muestra esta clasificación de los países en vías de desarrollo en función de la renta anual por habitantes en dólares. Los mejores posicionados son los que están en naranjita, mientras que los menos favorecidos son los que están en amarillo. Si se fijan además, esta es la relación entre
las potencias, sean Estados Unidos o sea la Unión Soviética, y cómo colaboran intencionalmente, ideológicamente, con el desarrollo de esos países, sobre todo en función de subsidios económicos, pero también de otro tipo de ayudas como culturales, educación, etc. Esto marca cómo la economía, la política, la sociedad se va a desarrollar justamente durante la última etapa de la Guerra Fría. Y de nuevo, la expresión artística les muestra cómo era esa situación. Desde la cuestión tecnológica, siempre presente porque era la idea y el sentido de progreso en otro mural mexicano por allá arriba, hasta la misma propaganda rusa que también muestra cómo la patria se defiende a partir del trabajo de todos los ciudadanos, o el otro extremo, ese casi subdesarrollo, donde el campesino, el obrero, no tiene acceso a ese trabajo en el cuadro de la Cárcova, sin pan y sin trabajo. La sociedad también en este siglo XX corto va a mostrar esta cuestión de los cambios, las transformaciones, la evolución en el desarrollo de Latinoamérica. Cambios que están marcados sobre todo por luchas sociales. El crecimiento demográfico propio latinoamericano va a ser importante y se va a sumar a la inmigración que procede de Europa como resultado de las guerras mundiales y un territorio devastado en ese caso, que trae ahora habitantes de otro tipo hacia América. Hay una heterogeneidad étnica muy marcada dentro de este sistema, que va desde el campesinado de pueblos originarios, incluso de afrodescendientes, que se van a aliar en este caso con el proletariado, los mestizos que son el resultado de la clase criolla que no ha podido acceder a mejores niveles de vida, y esa heterogeneidad étnica tiene una marcada desigualdad social frente a la burguesía de cada uno de nuestros territorios. En este periodo emerge de la misma forma una clase media que ha podido estudiar, que ha empezado a trabajar o que ha desarrollado favorablemente algún comercio, en particular en el caso argentino, que va a quedar, como su nombre lo indica, al medio entre esa burguesía propietaria y esta clase obrera y el campesinado por debajo. Tiene a su favor esa formación profesional y ese ejercicio del comercio en función del consumo y el capitalismo. Sin embargo, los mayores agentes, los mayores actores de esta sociedad del territorio en desarrollo es ese pueblo bajo, el campesinado y la clase obrera. El pueblo proletario que se organiza para defender y para reclamar una igualdad social que le era negada dentro de ese marco de la democracia al que ha recurrido frecuentemente la lucha tanto guerrillera como local, como entre los propios países para alcanzar ese derecho y también para alcanzar esa igualdad que la democracia les marcaba. Existen también nuevas ideologías entre estas clases obreras y este campesinado, nuevas ideologías que son tanto políticas como sociales, que van desde las dos posturas, preferentemente la social y la comunista, pero también pueden optar por el anarquismo, es decir, la no existencia de un sistema político preciso. Esto va acompañado también de distintas corrientes de pensamiento cultural y de arte, pero sobre todo esa cuestión del arte que acompaña la idea de libertad o que niega totalmente y genera una contracultura. La idea de aliarse entonces o de enmarcar estos reclamos en función de las dos posiciones internacionales del capitalismo y del comunismo marcan los movimientos continuos de las clases sociales en Latinoamérica y el reclamo constante, esta lucha de clases, la organización sindical, la organización de gremios, para alcanzar una nueva posición dentro del sistema social. La lucha entre estos reclamos siempre va a iniciarse a partir del indígena, el mestizo, el obrero, que es el que va a encabezar estas revoluciones sociales que van a llevar a algunos de los actores al poder o van a bajar otros tantos actores
de ese poder político. En este territorio en desarrollo, la ciencia avanza con nuevas fuentes de energía, con nuevos medios de comunicación y de transporte, con el desarrollo de la genética, de la química y del inicio de los componentes digitales para terminar con el circuito integrado, que va a dar paso a nuestro propio desarrollo del tiempo presente. Pero sobre todo, este desarrollo científico implica que no existe una sola ciencia o algunas especialidades dentro de la ciencia, sino que surgen una multiplicidad de disciplinas que van a generar este desarrollo y materiales artificiales que por supuesto van a impactar en la construcción. Si miramos en la primera parte de este siglo XX, a lo largo de las dos grandes guerras mundiales, van a poder identificar como avances el estudio del átomo y de esta nueva fuente de energía que es la atómica, como consecuencia de la radioactividad. También el avance en la mecánica cuántica, en la genética, en el estudio del ADN, en la aparición del nylon como este nuevo material, en el desarrollo de sistemas de transporte y de comunicación, como el avión, el teléfono transoceánico, la película sonora, la TV y el cine, que también aportan al tiempo de ocio que va a aparecer después, la genética molecular y finalmente ya la definición del ADN y los genes. La energía genética surge como ciencia específica y es la que va a abordar el desarrollo del código genético propiamente dicho que se alcanza en 1968. Ya en la época de la Guerra Fría, la física de partículas, la teoría cuántica, la matemática con la teoría del caos que se ve en todo pero que también se ve en la ciencia, la aparición del láser, la teoría tectónica de placas que nos permite anticiparnos a los sismos, nuevos elementos químicos más allá de la tabla periódica postnucleares que suman nuevos 17 elementos a esa tabla periódica, la microelectrónica, todo lo pequeñito que va a permitir el desarrollo actual de lo que es la informática a partir del transitor y del circuito integrado inicialmente, y todo es pequeñito lo que se va estudiando y analizando en esta época para generar también una dimensión de esa experiencia y de ese proceso científico que lleva, por ejemplo, al desarrollo de una bomba atómica. Finalmente, y casi en la misma fecha de la caída del muro de Berlín, es posible que la idea de un ordenador personal, no ya institucional por la dimensión que tenía originalmente, pueda estar al servicio del hombre, y a partir de ahí vamos a ver cómo se inicia el camino de la cibernética y de las primeras redes que unen a los humanos entre sí a lo largo de todo el territorio, no necesariamente en forma presencial. ¿Cómo pensaban en particular la gente de este periodo en desarrollo? Siempre en continuos cambios, transformaciones, evoluciones, expansiones, etc. Las escuelas que se originan o que se pueden identificar en este periodo, europeas por supuesto, parten de algunas centradas en la filosofía analítica en función de la lógica formal y de la filosofía continental que tiene sus raíces sobre todo en los estudios históricos. De todas estas filosofías o formas de abordar el conocimiento, me voy a quedar con el existencialismo, porque su principal pensador, Martin Heidegger, es el que va a marcar toda la teoría del pensamiento durante el siglo XX prácticamente hasta la actualidad. ¿Qué decía Heidegger? El hombre es un decir inconcluso, no está terminado. Un proyecto incompleto que debe asumir la muerte como fin radical. Es un proyecto primero, es un proyecto. Igual que lo que nosotros hacemos, proyectamos. Después lo construimos, pero primero proyectamos. Y además tiene que asumir la muerte como fin radical. El hombre nace para morir, decía Heidegger. Piénsenlo además en el contexto de las guerras mundiales, donde la muerte era algo habitual.
Estamos arrojados a un mundo que es nuestro espacio y posibilidad de realización y, por lo tanto, puede ser considerado un utensilio, un instrumento que utilizamos para realizarnos. Eso es lo que tenemos en torno. En la medida en que nos servimos de ese mundo y lo instrumentalizamos para nuestras acciones y proyectos, creamos una relación con él que varía dependiendo no solo de las condicionantes históricas y temporales, sino de cada individuo. Por eso él después se va a centrar en esta cuestión de volver a definir qué es el ser, qué es la existencia de ese ser, separando el ser de lo que después también trata de definir como la cosa. El ser, la existencia en torno a las cualidades y las calidades del hombre, a las condiciones humanas y a la búsqueda de la libertad de ese hombre y de una ética prácticamente universal, ajena a las normas morales de la época, es lo que siempre va a buscar este filósofo. También se acerca esta idea de lo que nosotros hacemos en construir, habitar y pensar en el 56. Construir no es solo un medio, dice Heidegger, y camino para habitar. El construir, esa acción, es ya en sí mismo habitar. Por eso, dentro de esta forma de pensamiento, la existencia como el punto de partida para el estudio de la condición humana va a influenciar el resto de los pensamientos a lo largo del siglo XX y del XXI. En cuanto al arte en este territorio de desarrollo, transita por múltiples líneas. Muchas de ellas son ajenas a Latinoamérica, como el fauvismo, el futurismo, rayonismo o el suprematismo, el dadaísmo así. Pero ante todos, estas líneas tienen una muy escasa duración. Algunas no duran más de 5 años, otras incluso menos. Pero tienen autores, tienen artistas que se posicionan frente a lo que está sucediendo, a esos cambios, al mundo continuamente en guerra a través de manifiestos. O sea, dicen por qué su arte es de determinada manera. Y persiguen siempre esta cuestión de lo social. Lo social como singularmente se expresa a través de los muralistas mexicanos, que son los que tengo acá, que acompañan la revolución y que se van a expresar no solamente en el arte en sí, sino también en la arquitectura, que se va a incorporar en edificios existentes, coloniales, muchos de ellos, como así también al lenguaje de la nueva arquitectura moderna. Estos muralistas mexicanos como Rivera, Alfaro Siqueiros y Orozco van a ser parte de esa expresión revolucionaria de cómo el campesino y el mestizo llega al poder y ahora se expresa también en el arte y en la arquitectura. La cuestión de la expresión y de la libertad también es lo que más marca el arte durante este periodo, incluyendo en el caso norteamericano ese expresionismo abstracto que mostré de la mano de Pollock. En la última etapa, en el periodo que va prácticamente paralelo a la Guerra Fría, en ese marco de una paz siempre inestable, las expresiones también son variadísimas, porque podemos encontrar desde expresionismos ya totalmente abstractos, no importa lo que se está mostrando, la cosa en sí, sino lo que expresa el artista, y al artista tampoco le interesa que lo entiendan, sino solamente que miren ese resultado que él ha creado. Lo que importa es más la acción en sí de crear que el resultado en sí. Así va a aparecer el arte de acción, el minimalismo, la mínima expresión de ese arte. El hiperrealismo, ya más allá de la producción de una imagen mecanizada, la propia vuelta al manejo de recursos que llevan a la perfección en la recreación de cualquier imagen en sí, y abandonando dimensiones más tradicionales de estas expresiones artísticas, van a aparecer otras que avanzan incluso hasta el paisaje, con el arte del paisaje, con el arte conceptual, incluso con un arte pobre que usa como recursos elementos de desechos hasta llegar al arte popular. Quizás lo opuesto en sí a lo que sería el arte clásico, esto de lo popular, de transgredir, de ir contra la cultura, también se va a expresar en la última parte de la etapa de la Guerra Fría. El arte conceptual
parte de conceptos más que de la expresión artística en sí y en cómo el artista lo va mostrando, recuperando en esta otra opción que es el arte cinético el aporte del desarrollo de la tecnología en sí. Tengan en cuenta que hay miles de soportes posibles para este arte y también cómo entender que el objeto se transforma en arte a partir de la acción de ese artista. En territorio argentino, una de las obras, una serie de obras que expresan esta relación con el territorio y los reclamos sociales de los cuales venimos hablando, es una serie cuyo autor es Antonio Berni y que, como la que tienen en pantalla, posee como personaje central a Juanito Laguna, un niño que vive en la villa pero que tiene esperanzas en el futuro de salir de ese territorio marginal. En esa villa miseria prácticamente sin color, Juanito y sus amigos viven entre la basura y el collage está ejecutado justamente con esos descartes de la ciudad. El cuadro muestra la pobreza latinoamericana, muestra también la denuncia social con cierto aire de ironía, si ven cómo la ciudad o quizás el otro espacio de colores queda por detrás del espacio que habita Juanito Laguna. Aún así, el propio autor no deja de tener una esperanza en torno al espacio del niño. Él expresa: Juanito es un chico pobre, pero no un pobre chico, porque tiene sus ojos cargados de porvenir. Revisando sobre el territorio latinoamericano, entonces, los flujos y las inercias dinámicas que en este territorio en desarrollo le dan de nuevo homogeneidad, vamos a poder identificar una serie de revoluciones, de intervenciones de Estados Unidos, de resistencias armadas, de guerras civiles, de dictaduras y después problemas de límites, incluso guerras, que se dan en simultáneo con las grandes guerras que ya hemos visto. En el caso de México, si lo tomamos con ejemplo, hay parte de la propia Revolución Mexicana, aquella primera revolución social y política que pone al indígena y al campesino en el centro de la acción, liderados por Pancho Villa y por Emiliano Zapata, buscando esa repartición de tierra para todos. La conformación de los primeros sindicatos, de los primeros gremios que van a llevar también el poder a esos trabajadores, otra serie de guerras, la participación, en este caso de México, en la Segunda Guerra Mundial, cierto equilibrio económico en algunos de estos periodos que ya hemos revisado, la conformación de nuevos partidos políticos que van a ir llegando al poder y también siempre la permanencia de luchas raciales internas. En el caso de Puerto Rico hay que destacar la intervención de los Estados Unidos hasta que pase a ser un Estado de la Unión, y en el caso de Panamá la construcción por parte de Estados Unidos del Canal de Panamá, que va a devolver obras y territorios recién en 1999. Va a tener una serie de dictaduras militares internas muy importantes y participa también de la Primera Guerra Mundial en este caso. Nicaragua va a estar marcada por la dictadura de Somoza y después por la guerrilla dirigida por Santino. Haití va a tener una intervención de los Estados Unidos, va a pasar por una dictadura conocida, la del Duvalier, y también va a tener disturbios rebeldes para tratar de eliminar esa dictadura. Y en el caso de Cuba es significativa la Revolución Socialista de 1959, que deja a Fidel Castro al frente de esa revolución. Si seguimos al medio, ahí aparece Colombia con una guerra civil, nuevas constituciones que suelen aparecer también dentro de los procesos entre las guerras civiles y las dictaduras, un dictador, nuevos partidos políticos, nacionalizaciones de la materia prima, sobre todo de aquella que podía vender hacia el exterior, guerrillas y luchas contra los carteles que se van a transformar en las reconocidas como las FARC. En Venezuela hubo una dictadura, sublevaciones a esas dictaduras en función sobre todo de la explotación del petróleo en este caso, juntas revolucionarias, reformas sociales, crisis económica, gobiernos de izquierda y finalmente la nacionalización del petróleo. Para Perú los problemas limítrofes van a ser importantes, van a tener una serie de guerras civiles y van a participar de la Guerra del Pacífico,
Una serie de dictaduras van a ser significativas y van a generar como contrapartida movimientos nacionales de izquierda, hasta que el golpe de Estado del 68 lleva al socialismo al poder y genera hacia 1980 una guerrilla marxista-leninista conocida como Sendero Luminoso. Para Brasil, una inestabilidad política inicial y la participación en la Primera Guerra Mundial son significativas. Después va a aparecer una dictadura recién en el 22, una revolución paulista que va a generar este Estado nuevo, y ese Estado nuevo es el que da inicio a la industrialización del Estado de Brasil. Participa en la Segunda Guerra Mundial enviando tropas. Tiene un auge de la industria sobre todo, y en medio de ese auge la figura de Juscelino Kubitschek va a ir desde cargos como intendente, después gobernador y finalmente presidente. Es el que va a proponer la construcción de una nueva capital para Brasil. Va a haber después también una serie de dictaduras, pero que mantienen ese proceso de industrialización hasta que a partir de 1985, con el retorno de la democracia, la izquierda va a llegar al poder. Para las últimas repúblicas ubicadas hacia el sur, podemos empezar por Chile, donde una serie de crisis políticas van a llevar a golpes de estados y finalmente el socialismo al poder. En medio de reformas económicas, redistribución de la tierra e incluso el inicio de la industrialización del país, Allende va a ser su figura más destacada, que va a caer por un golpe militar y va a llevar al poder a Pinochet. Con el retorno de la democracia en el 89, se van a alternar en el gobierno una serie de partidos políticos de corte demócrata cristiano y de izquierda. Para la República Argentina, el proceso podría iniciarse a partir de la ley Sáenz Peña, que impone el voto secreto obligatorio y universal, aunque no tanto universal, pero que al menos da cabida a nuevos partidos políticos, como la Unión Cívica Radical del Pueblo. La reforma universitaria es la que propone esta participación más libre dentro de los claustros, en este caso de la educación superior. Se mantiene la burguesía industrial y los golpes de Estado, como el del 43, por ejemplo, llevan a los militares al poder. Cabe destacar los 3 gobiernos de Juan Domingo Perón, alternados por otros tantos gobiernos de facto, gobiernos de la Unión Cívica Radical y también el de Frondizi, que funda un partido, el MID, que tiene una línea en relación al desarrollo. La Argentina participa de la Primera Guerra Mundial, es decir, declara la guerra al eje en abril de 1945, muy poco tiempo antes de que efectivamente el conflicto armado terminara, por lo tanto no tiene incidencia dentro de nuestra nación. Una serie de golpes de Estado y de nacionalizaciones de servicios y de producciones son los que van a marcar el desarrollo durante el periodo de la Guerra Fría, y también las tensiones internas en las luchas de clase. Cabe destacar en este entorno el Cordobazo de 1969, con una participación netamente sindicalista acompañado por los estudiantes para Córdoba, y también estas luchas de clases y estas luchas políticas más en el entorno militar van a generar una guerrilla tanto urbana como rural que va a tener como contrapartida el terrorismo de Estado. La guerra de Malvinas en 1988 queda en el marco de estas intervenciones militares, y el retorno a la democracia en nuestro caso se da a partir de 1983. Para Bolivia, una serie de gobiernos liberales, igual que en el resto de Latinoamérica, es la que inicia el proceso. Participa en la Primera Guerra Mundial en este caso, también de la Guerra del Chaco, enfrentando por la recuperación de territorios con el Paraguay, y una serie de gobiernos de izquierda van a empezar a conformarse en el espacio político boliviano a partir de algunas nacionalizaciones, en particular de los recursos mineros. Para Uruguay hay una renovación de partidos políticos, pero cabe destacar la reforma social y política de Butler, que lleva a Uruguay a ser una excepción dentro de todos los procesos económicos latinoamericanos, y es conocida en esta época como la Suiza Argentina. Participa también de la Primera Guerra Mundial, aún así tiene alguna guerra económica, genera internamente durante la Guerra Fría una guerrilla urbana en busca de recuperar estos espacios en función de las luchas de clases, en donde se destacan los Tupac Amaros, y los golpes militares a partir del 73
son los que van a llevar a gobiernos de facto al poder. El retorno de la democracia se da en el 84. Para Paraguay, una serie de gobiernos militares, entre los que se destaca la dictadura de Stroessner, va a cubrir una buena parte de la época de la Guerra Fría y retorna a la democracia a partir del 89 también. La inestabilidad política y las reformas económicas y las crisis económicas son comunes entonces a todos los estados de Latinoamérica en esta época. Revisemos esos flujos y esas inercias dinámicas que hacen de Latinoamérica un territorio más o menos homogéneo con estos procesos históricos de este territorio en desarrollo. Son comunes conflictos políticos, nacionales, económicos, religiosos que llevan a enfrentamientos bélicos, sean internacionales como locales. La polarización del mundo en dos bandos, los alineados y los no alineados. A menudo Latinoamérica fluctúa entre esas dos líneas. Y también esa organización, esa separación entre desarrollado, subdesarrollado y en desarrollo, esta cuestión de en desarrollo que permanece en muchas de nuestras naciones. Nuevas potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia, que tienen la intención de intervenir en nuestro territorio. Guerras mundiales importantes y significativas, pero también guerras locales que son necesarias entender para comprender y armar el espesor histórico del territorio. El desarrollo científico aplicado a la avance armamentista, ensayos nucleares y carrera espacial, que parece externo dentro a nuestro espacio, pero que incide notablemente en él. La idea del control del territorio, sea un territorio histórico o el territorio en expansión en época de guerra, con también la intención de marcar fronteras, sean militares, sean fronteras ideales, fronteras pantadas, construidas como muros o cortinas. La línea de frontera como un permanente territorio de conflicto es propio de esta época. Persecuciones políticas, religiosas, sociales, raciales, como el Holocausto, por ejemplo, que llevaron también al desplazamiento de gran cantidad de poblaciones. Tengan en cuenta que muchos de los profesionales del movimiento moderno, por ejemplo, no se quedaron en su territorio de origen, sino que se movieron entre Europa y América, América y Europa. Una serie de gobiernos conservadores, inicialmente totalitarios, algunos de ellos, que solían terminar en dictaduras. En contrapartida a la generación de revoluciones en busca de esa libertad, en busca de la participación, en busca de la igualdad, que va a tener como consecuencia ensayamientos sociales, militares, conducidos por caudillos que van a reclamar el reparto de tierra, justicia, libertad sobre todo y poder. La tierra es para quien la trabaja, decía Emiliano Zapata. Golpes de Estado militares, que después van a tener como contrapartida, también como reclamo, guerrillas rurales o urbanas, y como de nueva contrapartida, el terrorismo de Estado. Crisis económicas por agotamiento de los propios recursos o por cambios de mercado, como va a suceder a partir de la Gran Depresión del 29. El inicio de la industrialización en muchas de nuestras naciones, la nacionalización de nuestros recursos, pero también la expropiación de algunos de ellos para poder controlarlos, y las expresiones artísticas como evasión, reflejo y o compromiso con la época, junto con estos artistas que se manifestaban a partir de su posición frente a este escenario bélico y tecnológico, incluso rechazando con todo eso, generando contraculturas de lo que se consideraba más tradicional o ortodoxo dentro del proceso de la Guerra Fría, en particular en la década del 60. Tenían en común estos movimientos y estas características propias de nuestro territorio, entender que la educación, de nuevo, era una de las salidas en esa búsqueda de la libertad. La incultura es una de las desgracias más grandes de mi raza, decía Pancho Villa, analfabeto él. La educación de los hijos de mi raza es algo que no debe pasar inadvertido para los gobernantes y para los ciudadanos. Nunca al problema educativo se le ha dado la atención necesaria. De la misma manera, José Martí, cubano, afirmaba: la ignorancia mata a los pueblos. Por eso es preciso matar la ignorancia. Las expresiones artísticas de las que hemos hablado también se ven en escenarios que son más específicos, como la búsqueda de las libertades en la educación superior. Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan.
es una de las expresiones más conocidas del manifiesto liminar de la reforma universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. En este marco, el individuo, ¿cómo se considera? En medio de una época de desencanto, de individualismo y sin las utopías que había marcado el inicio de la modernidad. ¿Qué se pregunta este individuo? ¿Cómo fue posible esta sucesión de guerras? Lo que no se puede contestar nunca es cómo llegó el hombre a tener la capacidad de destruirse a sí mismo. Por eso Kennedy afirmaba, la humanidad debe poner fin a la guerra o la guerra pondrá fin a la humanidad.